Bienvenidos al resumen de la sesión de PlayStation 3. En esta sesión hablaremos de su historia, sus características, juegos e incluso veremos la arquitectura tanto de su procesador como de la propia consola, terminando viendo como siempre las herramientas de desarrollo disponibles. Espero que lo disfrutéis. La PlayStation 3, vamos a ver un poquito sus características, vamos a ver su historia, sus juegos notables que algunos conoceréis, etcétera, ¿no? Y luego ya pasaremos a ver algunas herramientas disponibles para desarrollar. Los ejemplos los veremos algunos online, otros vamos a tratar de ver. ¿Qué es la PlayStation 3? Os preguntaréis. La PlayStation 3 es una de las consolas más influyentes de su generación. Concretamente estamos en la séptima generación de consolas, junto con Xbox 360, que ya hicimos una sesión, que tuvo muy buen éxito, muy buenas ventas, etcétera. Y yo sigo diciendo a día de hoy, me parece una consola magnífica. Bueno, pues vamos a ver un poquito sobre el PlayStation 3. Bueno, ahí en la imagen tenéis que obviamente uno dice, ahora yo tengo aquí una PS3, esta es una PS3 Slim, no es una FAT, una PS3 Slim, ¿vale? No una Super Slim. Concretamente esta de aquí, esta es del 2009 o sí. PlayStation 3, séptima generación, que fue que, bueno, obviamente es de Sony, compitió con Xbox 360 y Nintendo Wii, que también hemos hablado sobre ella. 87 millones de unidades vendidas, se dice pronto. Ahí tenéis en pantalla la PlayStation 3 FATs, que veremos después las distintas diferencias entre las, por así decirlo, versiones que hay, ¿vale? Historia de la PlayStation. Realmente la PlayStation 3, aunque yo digo que salió en el 2006, con sucesora, pero su desarrollo comenzó a principios de los 2000, ya que Sony empezó a colaborar con IBM y Toshiba para crear un nuevo procesador para poder mejorar todo el procesamiento de gráficos. PlayStation 2 ya sabemos que había tenido su colaboración, si no recuerdo mal, era con ATI. Sí, tuvo con ATI y con no me acuerdo qué otra empresa. También, por supuesto, para PlayStation 2 ya sabemos que era una arquitectura matricial, bueno, cosas que estuvimos hablando. Y bueno, y también aquí crearon un procesador, se llama el procesador Cell, que fue un componente muy revolucionario, sobre todo para ponerlo en una consola, que diferenciaba de las otras consolas. O sea, era un cambio radical con respecto a otras consolas, a otra arquitectura, digamos, más o menos de la época. Otra cosa que tenía de malo es que desarrollar para esa consola pues costaba bastante comparado con otras. Pero eso ya es otro tema. Durante el tiempo que estuvo activa la consola, pues tuvo varias versiones, así como los modelos Slim, como estábamos hablando, o los modelos Super Slim, que eso lo veremos ahora después. También, obviamente, tuvo sus accesorios, como veremos algunos ahora. También tuvo juegos, vamos, un montón. Y también el auge también de los motores de desarrollo de juegos, o los frameworks de desarrollo de juegos, como conocemos hoy en día. Es decir, Real, Unity salió más o menos por esta época. Y a día de hoy todavía puedes buscar alguna versión antigua de Unity o de Real para poder portar a estas consolas. ¿Vale? Después mostraré algún ejemplo, veremos alguna cosita de cómo se podría utilizar. Sí que es cierto que como todo, como ya es habitual cuando sacan una consola, su inicio fue un poco difícil, porque fue un alto precio, la arquitectura era bastante compleja, por lo que a los estudios les costaba mucho desarrollar, pero al final con el tiempo y gracias al auge de estos motores, pues tuvo bastante auge su uso y se vendió. Joder, se quedaron. Lo he dicho, 87 millones hasta el final de su producción en 2017. A día de hoy ya no. El último juego que creo que oficialmente salió para PlayStation 3 fue el FIFA 19. Pero ¿qué más estamos hablando? Vamos a hablar de la especificación técnica, de qué hay aquí dentro. ¿Dentro qué tenemos? Tenemos, por un lado, la CPU, que es el fuerte, uno de los fuertes de esta consola. Es una Cell Broadband Engine, se llama. De 3,2 GHz con un PPE y 8 SPS, uno desactivado. Ahora explicaré después, me centraré en la arquitectura, sobre todo la arquitectura de esta CPU, porque me parece muy interesante de ver.
son, digamos, unos núcleos que tiene dentro del procesador, ¿vale? Entre comillas. La GPU, una RSX Reality Synthesizer basada en la arquitectura de NVIDIA G70. Es digamos, el chip que basó en la arquitectura de NVIDIA, chip de gráficos. Por otro lado, la memoria, tenemos 256 megas de RAM, digamos, interna, más 256 megas de RAM para vídeo, ¿vale? Y bueno, en realidad ahí no lo aparece. Y en realidad hay 32 megas más de RAM. Pero lo veremos después. Y no lo he puesto porque lo ponemos después. Incluso hay otros 2 procesadores más en la consola. Entre comillas. ¿Vale? Después veremos por qué hablo de ese, que hay 32 megas más de RAM. Y incluso hay un procesador extra. Le voy a poner entre comillas. Almacenamiento. Modelos con disco duro. El principal eran 20 GB, pero hubo hasta 500 GB, ¿vale? Eran discos duros SATA que tú podías abrir. Aquí aquí está esta ranura que se podía quitar. No recuerdo dónde era. Había un... Creo que era eso, que era para poner el Slim, pero no recuerdo. Sí, creo que era aquí, era en este lado. Era en este lado que quitabas una pestañilla y podías abrirlo. Pues tú podías cambiar el disco duro por otro modelo, había gente que lo hacía, un modelo con más velocidad y incluso más capacidad, etcétera. Eran modelos SATA. Vale, perfecto. Posibilidad de usar discos Blu-ray. Esto era una de las novedades. Blu-ray, discos que eran... No recuerdo mal, los Blu-ray podían hasta 50 GB. Eran de una capa y 50 de dos. No me acuerdo ahora exactamente. Bueno, DVD y CD. Ahora, aquí viene algo malo. Compatibilidad con PlayStation 2. Solo algunos modelos FAT. O sea, solo algunos modelos FAT. Los primeros modelos de PlayStation 3 eran compatibles por software y por hardware en PlayStation 2. Podías meter juegos de PlayStation 2 ejecutados. Los modelos posteriores, como este que tengo aquí, no son compatibles con meter discos. Pero sí podías descargarte el juego a través del servicio online y jugarlos. Es lo malo. Que pases por caja. Es lo que hay. Pero PlayStation 1 sí era compatible con todos los modelos. En este caso por software, porque tiene potencia esto de sobra para emularla. Aquí no aparece porque estoy yo en medio. Lector de tarjetas. Ese eran sobre todo los modelos FAT. Tenía Flash TF, ¿no? Sí. Con Flash o algo así. Y bueno. Entrada-salida. Entrada-salida tenemos. Conexión por Wi-Fi. Conexión por Ethernet. Gigabit. Si no recuerdo mal. Bluetooth 2.0. HDMI, que es la salida que tenemos aquí. Ahí está. Lo veis. USB 2.0, que tenemos por aquí delante 2 y por aquí atrás ninguno. Este solamente tenía 2. Claro, pues esta es la Slim. Creo que recordás que la FAT tenía alguno más. No más. Conectividad con PSP. Podías conectar una PSP e incluso PS Vita y utilizarlos como dispositivos remotos, ¿vale? No tenías que instalar alguna cosita, pero podías utilizarlo. Modelos de la PlayStation 3. Estos son, digamos, aunque hay varias revisiones después, pero más o menos los modelos significativos. Tenemos PlayStation 3 FAT, que esta es la primera que salió. Esta es la que yo digo, la que era compatible en los primeros modelos con PlayStation 2. La que era compatible, la que podías incluso instalarle Linux. Lo podías poner. Más otras tantas. Luego PlayStation dijo Sony, pues no. ¿Sabéis por qué? Pues para evitar pirateo. PS3 Slim, que es la que tengo yo ahora mismo aquí en casa. Esta es la mía. Que salió en el 2009. Y por último, la PS3 Super Slim, que salió en el 2012. Esta tiene una cosa, aparte de tener menos y
que el disco se ponía en la parte superior, mientras los demás tenían una bandeja lateral donde tú el disco y el disco se introducía. Esta es, digamos, una entrada más manual. Sobre todo para el tema de ahorrar costes, etcétera. ¿Vale? Pues esos son los 3 modelos que tenemos disponibles. Juegos. Juegos para PlayStation 3. Algunos de estos los tengo yo. Vale. Tenemos primero God of War 3. God of War 3 fue uno de los juegos que fue hecho íntegramente para PlayStation 3, aunque luego sacaron port para 4, etc. Pero de inicio salió en PlayStation 3 y aprovechaba la potencia de la consola. Bastante bien. El Demon Souls, para muchos el mejor Souls de la historia, ¿vale? No, luego salió una versión para PlayStation 5, si no recuerdo mal. No sé si el 4 al final también. Para PlayStation 5 salió totalmente. Era un. Vamos, es el, por así decirlo, el padre de los. Hay otros, ¿vale? Por así decirlo. De los llamados Souls, creo que fue el primero. O sea, luego salió joder, se me olvidó. Dark Souls 1, el 2, el 3, etcétera. Etcétera. Vale. Otro juego que para mí, lo siento, yo sé que a gente no le gusta, pero para mí me parece un juego increíble. Los Metal Gear. Yo soy fan de los Metal Gear y el Metal Gear Solid 4 me parece un buen juego. Sobre todo para dar carpetazo a es la historia, una de las ramas de Snake, etcétera. No habéis podido, o si no habéis podido jugarlo, no voy a dar muchos detalles. Bueno, Metal Gear Solid 4. Como no daba la potencia de la consola, el juego tenía que instalarse en cada capítulo. Era buenísimo eso. Instalando. Y por supuesto, creo recordar que este juego tiene el récord de la cinemática más larga de la historia. Creo que son 1 hora y 10 minutos. Creo recordarlo. No sé si lo han superado. Pero si no recuerdo mal, este juego tenía el récord de la cinemática más larga de todas con 1 hora y 10 minutos. Que si tú ibas a jugar este juego, era juega un rato y después coge un bol de palomitas que va para largo. Vale. Por último, también la saga Uncharted fue aquí donde yo. Que ha tenido también remasterizaciones y luego, obviamente, de la gente de Naughty Dog. Naughty Dog, por favor, deja de sacar las sofás. Vuelve a hacer, yo qué sé, Jack Duster, Crash Bandicoot. Bonito, hazlo, porfa. Bueno, son de varios míos. Nada, bueno, Uncharted, el tesoro de Drake, este fue el primero. El primero. Sacaron tres versiones del juego, o sea, 3 entregas. Bueno, pues tuvo bastante éxito. También una de las cosas es que este juego también estaba pensado para sacar el máximo rendimiento de la consola. ¿Vale? Ahora explicaré por qué, etcétera. Vale, pues no sé si se os ocurre algún más juego. Hombre, obviamente los Call of Duty también, porque sacaron las 2 versiones. Cuando estoy hablando de PlayStation, de Xbox 360. El Red Dead Redemption. Accesorios para PlayStation. Bueno, primero el mando, el DualShock Axis. Tenía por los típicos botones de PlayStation, triángulo, X, cuadrado, círculo, Star Select, la cruceta, los 2 sticks analógicos y tenía arriba 2 botones y los 2 gatillos, gatillos, la parte inferior. Una de las cosas interesantes que tenía este mando, primero, es que ya era totalmente inalámbrico. Se conectaba a través de Bluetooth, ya que la consola ya tenía Bluetooth, y se conectaba a través de Bluetooth, y entonces de forma inalámbrica tú usabas este mando. Ya no había cable de por medio. Fue bastante interesante eso. Y además, otra de las cosas que tenía es que el mando en sí mismo tenía un control de movimiento. Pocos juegos lo aprovecharon, pero había algunos juegos sí lo aprovechaban. El tema de que tú podías poner el mando de un lado a otro y podías medio controlar. Bueno, eso por ahí. Luego, como he dicho, control de movimiento, pues salió, ya que estábamos hablando de la época de la Wii, pues salió un control de movimiento para
PlayStation. En este caso el PlayStation Move. Tengo aquí en la mano. Tengo uno aquí. ¿Ves? Aquí está. Que tiene esta pequeña bolita que se iluminaba de colores. Y tienes aquí los botones de mando de PlayStation. Es un botón Move y aquí de abajo tienes un gatillo. ¿Vale? Pues esto se basa en que el mando es control de movimiento, pero el mando por sí solo no funcionaba. En realidad, se basaba también en utilizar, que ahora mismo está tapado por el chat, pero ahí arriba tendréis la iToy para PlayStation 3. La iToy es esta cámara de aquí, ¿vale? Entonces tú conectabas la cámara a la PlayStation y detectaba el colorcito de esto. Entonces, dependiendo de dónde estuviese el colorcito, hacía esa detección de movimiento. Aparte de tener su acelerómetro y su giroscopio dentro del mando, también tenía esa digamos, versión. De esta forma, te permitiría hacer algunos jueguecitos interesantes. Por el tema de dibujar por pantalla o algunas cositas. Otros accesorios que había para este controlador, bueno, esto de aquí que tengo usado 2 veces, pero bueno, en el que tú pones el mando aquí, ¿vale? Esto, y se convertía en una pistola, que tienes aquí un gatillo que lo que hace es simplemente una pantalla que aquí abajo pulsa el botón de gatillo que tiene el mando. Por lo que así podías tener para jugar los juegos estos de disparo bajo raíles, como lo llamamos, raíles. Y bueno, con algunos juegos que había. Bueno, pues era algo interesante. No tuvo mucho éxito, la verdad. No salieron muchos juegos que lo utilizaban, pero bueno, pues se podía utilizar. Bueno, también tenía hecho como para poner un Chaku tipo Wii, ¿vale? Era como una copia de la Wii. Bueno, también otra cosa interesante, y es que la PlayStation 3 tenía su USB, era Bluetooth, y eran USB Bluetooth estándares. Por lo que los dispositivos estándares, entre comillas, no todos, eran compatibles. Así que cualquier dispositivo de este típico del móvil de para poder hablar, aunque aquí voy a poner ahora, me quita la cámara y aparece el de PlayStation, pero cualquier dispositivo de estos Bluetooth tiquitajos para hablar por el móvil era compatible, así que tú lo conectabas a tu PlayStation 3 y podías hablar a través de la PlayStation 3. Podías conectarte a través de chat de voz, ya por lo menos tenías esa conectividad con tus colegas y jugabas y hacías cosas. Arquitectura. Y aquí es donde voy a parar un poquito más de lo que normalmente me paro porque me parece que hace falta hablar del procesador. Vale. Vamos a empezar por el procesador. Esto de aquí es el Z Broadband Engine. Tenemos un PowerPC Processing Element, eso es el llamado PPE, y el SPE, ¿vale? Que son 8, pero hay uno desactivado. Son 8 mini núcleos y un núcleo grande. Esa es la arquitectura. Es interfaz de control de memoria y el Broadband Engine Interface para conectarse a distintos. Ahora después veremos ya lo que es el procesador como tal. Tenemos aquí las 256 MB de RAM. Tenemos un conector de puente sur y aquí diferentes, digamos, esto es, digamos, un esquemita. Pero vamos a centrarnos por aquí a la derecha. En el puente sur tenemos, por un lado, este conector se llama Starship 2, ¿vale? Es un conector que conecta con una memoria flash de 2 por megabytes de flash. Aquí es donde se instala principalmente el sistema operativo y algunas utilidades propias de la consola. Y luego por aquí tenemos un controlador gigabit Ethernet que a su vez se conectaba al controlador wireless para conectar Bluetooth como Wi-Fi. Controlador USB 2.0 con su hub de hasta 4 USB. Perfecto, muy bien. Una interfaz SATA. Teníamos una interfaz PATA porque estaba con el lector de Blu-ray, DVD, CD. Vale. Ese interfaz SATA también se conectaba al disco duro y también tenemos, aquí no aparece porque estoy en medio, pero bueno, aquí a la derecha, aquí debajo, estaría ahí. ¿Veis que está el lector de tarjetas? Esto hay algunos modelos que ya no lo tenían, pero bueno, en la versión FAT sí estaba. Lo tengáis en cuenta. Bien.
Vamos a irnos por aquí arriba. Aquí tenemos nuestro NVIDIA RSX. Es la GPU, el chip de vídeo donde se generaba todo el tema de los gráficos. Que a su vez estaba conectado a otros 256 megas GDDR3, o sea, bastante rápida para la época. RAM, vale, muy bien. Pero fijaos aquí abajo. Dice Emotion Engine más Graphics conectados a 32 megas de RAM ahí perdidos de la mano de Dios. ¿Os suena eso de Emotion Engine más Graphics Synthesizer? Literalmente una PS2. Eso es el procesador y la gráfica de una PS2 junto a los 32 megas que tenía una PS2. Esto es para la retrocompatibilidad de PlayStation 2. De gracia, donde más se utilizaba esto eran las primeros modelos PS3, los modelos FAT. Luego PlayStation decidió quitarlo porque patata. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, tienes el hardware, pues déjalo. O sea, por desgracia, solamente lo podía usar Sony para hacer ese modo retrocompatibilidad. No podías coger y decir, oye, ya que hay un procesador y 32 megas de extra, déjame hacer alguna cosita como desarrollador. Y Sony, no, mi reina. Esto es la arquitectura de la consola. Vamos a centrarnos ahora mismo en la parte del procesador, que lo tengo aquí. ¿Vale? Fijaos que tenemos aquí. Tenemos el PowerPC, o sea, esto es, digamos, la arquitectura del procesador, porque me parece una muy buena arquitectura. Que, para la época fue revolucionaria, me parece muy buena. Y desde luego no tiene nada que envidiar hoy en día. Tiene sus pegas porque puede haber problemas de al utilizar un bus, de problemas de arbitraje y todo eso. Tiene sus problemas como todos, pero me parece digno de estudio. Tenemos por un lado el procesador PowerPC, es decir, arquitectura IBM, que tiene su caché L1 y se conecta a una L2. Se conecta a través de un bus de interconexión, element interconexión. Esto a su vez también tenía un pequeño arbitraje para que no, porque no todos podían coger el bus cuando quieran. Pero aquí tenemos diferentes. O sea, aquí aparecen 7, en realidad son 8, pero hay uno desactivado. Se hace esa. Y tenemos 7 núcleos, 7 pequeños procesadores, que no son lo mismo que este, son pequeños, que a su vez tenían una pequeña caché, y que se conectaban por este bus hasta por el conector de memoria o al controlador de entrada-salida para hacer todas las operaciones. Y por supuesto el controlador de interrupción. Como podéis ver, bastante interesante que tenga varios núcleos y que a su vez estén interconectados. Problemas que aquí podía haber por el tema de los cuellos de botella al tener que utilizar todos el bus a la vez. Pero bueno, hay diferentes maneras de llevar uno u otro. Y bueno, pues los desarrolladores serían los encargados de poder ver y mirar para un lado, para el otro, que cuando puede utilizarse, el tema de los hilos, etcétera. Bueno, parece interesante este procesador, cómo se creó, estamos hablando del año 2000. Hoy en día los procesadores ahora tienen muchos núcleos, etcétera, pero aquí hablando de que al principio del 2006 con mínimo eran 8 núcleos. ¿Eh? Grande. 7 más el grande. Era, digamos, el. No recuerdo mal, este era el que llevaba el sistema operativo, los demás. O al revés, era alguno de estos llevaba el sistema operativo, los demás era para el juego. Pero era interesante verlo. Bueno, vamos a lo que vamos. Herramientas de desarrollo para PlayStation 3. Tenemos algunas. Vamos a hablar de algunas y otras incluso vamos a ver en detalle y otras pues no tanto. Entonces, tenemos por un lado el PS3 DK. DK oficial para PlayStation 3 que proporcionaba Sony, obviamente, bajo licencia, de forma privativa. Pero esto no lo hace la comunidad, etc. Todo esto era. Había algunos juegos que lo usaron y claro, se nota cómo estaba pensado el juego por y para la consola y se estaba hecho para.
Por ejemplo, el God of War que he dicho, las sofás que... perdón, el Uncharted estaba hecho con este, etc. Bueno, había un conjunto de herramientas que en realidad he estado mirando y son interesantes. Existe Pro DG, que es un conjunto de herramientas para compilar, depurar y crear software para PlayStation 2, PlayStation 3, SP, creo que también Nintendo DS. Ya tengo que buscar información. Bueno, también se utilizaba sobre todo para el tema de depuración, ya que a lo mejor la versión de depuración de PlayStation 3, pues seguro que no era barata. No era barato para nada. Vale, pero ¿qué hay de que yo pueda utilizar? Porque obviamente, pues seguramente alguien lo habrá subido archivo.org, cosas así, se puede descargar, pero claro, sin licencia de Sony. Pero hay una herramienta desarrollada por la comunidad, que es el PS Lite, ¿vale? Que permite crear software casero para PlayStation 3. Casi todo lo puedes utilizar con las librerías, incluso excepto algunas que piden algunas librerías específicas de NVIDIA. El tema de que estamos usando la parte del gráfico de NVIDIA y tiene cosas que son específicas suyas, pero bueno, simplemente descargarlo y tenerlo preparado y listo. Vale, a ver, como he dicho, en esta época aparecieron ya los motores como Unreal Engine. Bueno, ya estaban, pero lo que decía es que fue como el auge para el desarrollo para consola PC. Unreal, digamos que permitía desarrollar los juegos y luego portarlos a PlayStation 3, Xbox 360, etcétera, bajo licencia, obviamente. Y digamos que al final se deprecó esta versión. Pero bueno, hay gente que ha llegado a, digamos, reservar este motor o esta instalación para que tú puedas utilizarlo, ¿vale? Se llama el UDK Ultimate para Unreal Engine y tiene soporte para PS3 y Xbox 360. Aquí vamos a ver un enlace. Aquí aparece información, ¿vale? UDK Ultimate. Es una versión, digamos, recuperada y un poco que la comunidad ha podido mantener. Como podéis ver, el vídeo ya ni está disponible del vídeo de introducción porque obviamente, seguramente, Sony o Epic está diciendo, ¿qué estás haciendo, bonito? Pero bueno, como siempre, archive.org al rescate. Aquí tenemos para descargarlo. Y podéis utilizarlo a través de archive.org. Ahora después lo veremos. Y por último, no podemos olvidar cómo podemos esto probarlo. Porque yo tengo una PS3, bien, muy bien. Pero en una PS3, que obviamente si quiero probar software sin licencia Sony y consola, tengo que hacer el jailbreak. A lo mejor no sé o no tengo los recursos, que hoy en día son más fáciles con internet, etcétera, para hacerlo o puedo romper la consola. Obviamente, por eso existe un emulador también para el tema de desarrollar y que podamos crear el software para poder cargarlo. Uno de ellos es RPCS3. RPCS3. ¿Vale? Ahora lo veremos. Vamos a ver este emulador. Aquí tengo la página suya. Open Source PlayStation 3. O sea, es Open Source Emulator. Fijaos, esto me gusta. Esto me gusta a mí. Esto me gusta a mí. Una. Por lo tanto, podría jugar a los juegos de PlayStation 3 aquí. Y sí, señor M. Eso es el Sonic. ¿Vale? O sea que quiero probarlo un día, lo que es en la Asus Roja Light, porque estaba mirando que parece ser que va bien. O sea que puede ser interesante. De probarlo como emulador de PlayStation. Bueno, pues por lo que he visto tiene bastante información, bastante trabajo. He estado viendo aquí el Quick Start de cómo funciona. Bueno, pues obviamente te dicen pues, cosas que se puede probar también en la Steam Deck, que se puede ejecutar, los requisitos mínimos que necesitas. Bueno, tienes que descargarte el emulador y además que viene. ¿Vale? Te descargas esta, lo ejecutas, pero necesitas, obviamente, para cargar el sistema,
Bueno, necesitas el software, o sea, como para descargarte el sistema operativo de una PlayStation 3, el software para instalarlo. Eso tienes que descargarlo e instalarlo dentro del emulador. ¿Vale? Vamos a verlo porque lo tengo por aquí, que lo he estado antes probando. O sea, yo estoy en Linux, pero ya funciona perfecto. Esto es el emulador. Mira, hay una nueva versión. Ay, lo he instalado esta mañana. Ahora mismo no. Este es el emulador. Pero yo ya tengo instalado. O sea, para instalarle el software, simplemente nada más aquí install film. Busco el fichero que he descargado, el .pup, y ya directamente me debería de tal. Yo puedo arrancar juego o puedo arrancar directamente la consola. Os voy a arrancar la consola. No me dejes más. ¿Vale? Te hace una serie de cosas y además vais a escucharlo. ¿No? Porque esto... Vale, ahí no sé si se ha escuchado algo. No le digo a decir lo que apague. Podéis ver que es literalmente una PlayStation 3. Voy a apagarlo, voy a volver. Me gusta el ese de la eh, de la PS3. Arranca el sistema operativo de la PlayStation. ¿Cómo se arrancará la consola? Bueno, no pasa nada. Pero bueno, lo que quería que vierais es eso. Es que esto es una PlayStation 3. Ya está. O sea, puedes usar como si fuese una PlayStation 3. Obviamente, el tema de una PlayStation Network, pues necesitarás conectarte con una PlayStation cuenta, necesitarás usar credenciales, etcétera. Pago, pues. El uso a distancia, también el tema de conectarlo con una PS, una PSP, etcétera. No sé cómo si funcionará con el motor. Bueno, estará a través de etcétera. Pues es interesante que tengamos este emulador y que yo puedo probarlo como si fuese una PS3 normal y corriente, desarrollar y probarlo en este emulador. Me parece interesante. Vamos a ver esta herramienta, la PS Lite, ¿vale? Es una herramienta que te va a permitir desarrollar otra vez de, si no mal C, ¿sí? Para PlayStation 3. Permite, pues ya te el input para los controladores de PlayStation 3, acceso al sistema de ficheros, networking para el tema de conectar a la red, ¿vale? Etcétera. Bueno, ¿cómo se instala esto? Simplemente haces un export y haces un make utilizando estas instrucciones. Por último, esos ejemplos para desarrollo, lo que estaba diciendo, que en la carpeta samples, ese mismo repositorio, tenemos algunos. A ver alguno de ver el código. Para test de que funcionan los botones. Bueno, de una serie, ¿no? De H, tal. Aquí lo que estamos haciendo es se inicia el testeo de lo que es del mando. Ah, mira, esto es para usarlo directamente como una de comandos.
Ah, mira, aquí está. Dependiendo de lo que yo vaya haciendo, dado del info status, va dibujando. Pues se ha escrito el botón triángulo, se ha puesto el botón cuadrado, derecha, izquierda, abajo. Pues dependiendo de... también tenemos aquí que está el tema de vibración. Fijaos que aquí tenemos una especie de variable que nos dice arranca o para la vibración. Ya está, no tiene más. O sea que con eso también podemos controlar el tema de la vibración de los motores. Simplemente es esta estructura, te pones el 0 y 1 y después tenemos que para un mando en concreto se actúe. Para este mando ponme estos parámetros. Entonces pues se activa el motor o se desactiva el motor. Me parece interesante. ¿Vale? No sé si tenéis alguna preguntita, duda o cuestión. Sé que voy muy rápido con esto porque esto tampoco quiero centrar mucho porque lo queréis ver vosotros, lo podéis ver. Simplemente que veáis cómo las cosas. Ahora, una cosa es que aquí, que puedo utilizar el PlayStation aquí, podría utilizarlo perfectamente. E incluso utilizar el propio ratón del emulador para simular el PlayStation Move. Esto. Podría utilizarlo exactamente. Por otro lado, lo que yo estaba comentando, en archive.org tenemos la posibilidad de poder descargar UDK Ultimate. Bueno, aquí tenemos, fijaos, 10 gigas. Bueno, lo que decía, aquí aparece... en realidad no es una versión oficial de Unreal. La versión no oficial de Unreal traía menos cosas, o sea, requería una serie de cosas para poder trabajar. Aquí digamos que han añadido unos cambios, ¿vale? Para, por ejemplo, trabajar con PlayStation 3 directamente. No funcionaría. Aquí aparece el Xenon SDK, ¿vale? Ya del orden. Y bueno, algunos programas de G. Todo esto es, digamos, la versión viene de la versión 3 de Real, pero digamos que trae un poquito más de cosas porque se han ido a añadir. Esto se llama el UDK Ultimate. Real 3 Engine para Xbox 360 y PC. Con esto se podría trabajar para desarrollar para Unreal y luego portarlo a PlayStation. Importante. Está ahora mismo solo para Windows. No recuerdo mal. Quiero recordar que solamente la versión para Windows. Que tendríamos que trabajar para Windows. A mí, como lo descargue, no puedo ejecutarlo porque estoy en Linux. ¿No? Tendría que pasarme a Windows 11. Bueno, pues por lo demás, pues os dejo esto también disponible para que podáis descargarlo, que lo podéis utilizar, etcétera. Ya para terminar, aquí están las referencias disponibles para que tengáis toda la información. Esta presentación, al igual que todas las demás, la suelo subir a la web de Make Classic Games. De PlayStation 3 ya hemos estado hablando, hemos estado viendo todas estas cositas y veremos más adelante si haré alguna sesión práctica sobre cómo a lo mejor instalar todo el UDK o el UDK, etcétera. Iremos viendo todas las cosillas, ¿vale? Pues nada, creo que lo vamos a dejar aquí. Os voy dejando. Voy a ver si está Rafa todavía y le hago una raid. ¡Hala! Portaos bien. Hasta la próxima.